Hola a todos, vamos con este tercer vídeo sobre la clasificación de los instrumentos musicales. Hemos visto en el vídeo anterior la clasificación tradicional y ahora vamos a ver la clasificación técnica. Aquí la tenemos. La clasificación técnica distingue a los instrumentos en 5 familias de instrumentos: los cordófonos, los aerófonos, los membranófonos, los idiófonos y los electrófonos. Vamos con los primeros. Los cordófonos, es decir, son instrumentos de cuerda. Dentro de estos se distinguen 3 subfamilias, como en la clasificación tradicional: los de cuerda frotada, en los que está la familia del violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo; los de cuerda pulsada, como el arpa y la guitarra; y los de cuerda percutida, como el piano o el clavicordio. Después tenemos los aerófonos. Los aerófonos son los instrumentos de viento. Dentro de estos están los de soplo directo, es decir, en los que hay que soplar directamente sobre el tubo, como el saxofón, la trompeta, la flauta, el clarinete, etc. Y los de soplo mecánico, como son el acordeón, el órgano, el armonio, etc. Después tenemos, un poco más adelante, los membranófonos, es decir, son instrumentos que tienen una membrana o un parche que produce el sonido. Aquí se diferencian 3 subfamilias en función de cómo se haga sonar a esa membrana. Tenemos los de membrana golpeada, como los tambores, los timbales, etc. Los de membrana frotada, en este caso la zambomba, y luego los de membrana soplada, como en este caso el mirlitón. Luego nos vamos con el grupo, la familia más numerosa de los instrumentos de la clasificación técnica, que serían los idiófonos. Entonces, tenemos que los idiófonos son instrumentos en los que es el propio instrumento el que produce el sonido de diferentes maneras, ¿no? Por frotamiento, por ejemplo, como los vasos musicales que se van frotando, o también está otro que se llama la armónica de cristal, que vamos frotándola y van produciendo sonido. También tenemos idiófonos que se golpean para producir el sonido, y dentro de esos idiófonos golpeados tenemos los de la afinación determinada, como hemos dicho antes, que pueden producir notas concretas, o los de afinación indeterminada, que no producen notas, es decir, producen un sonido pero que no está afinado, no es ninguna nota concreta. Después tenemos los idiófonos de sacudida, es decir, que producen su sonido sacudiéndolos, como por ejemplo las maracas. También tenemos sonidos idiófonos de raspadura, que producen su sonido rascando una baqueta contra el instrumento. Y luego están los instrumentos de choque, que producen su sonido golpeando un idiófono contra el otro, como por ejemplo las claves. Este instrumento de aquí, que no os he comentado cómo se dice, es el güiro. Y después nos vamos para terminar esta clasificación, nos vamos con los electrófonos. Es decir, son instrumentos que necesitan de electricidad para funcionar. Pueden ser de 2 tipos: electromecánicos, es decir, que tienen una parte mecánica y una parte eléctrica, como por ejemplo la guitarra y el bajo eléctrico. Y luego están los electrónicos, en los que todo el sonido se produce por medio de circuitos electrónicos, como los sintetizadores. Estos no tienen ninguna parte acústica. Y con esto terminamos nuestro tema sobre los instrumentos musicales.